Bueno. Bueno, buenos días, chiquillos. Bueno, entonces, como les estaba diciendo antes, vamos a empezar repaso de cuarto año. Ese repaso ustedes ya lo... Gracias a Dios ya... Para ver, grabar voz. En caso de que no se escuche bien el audio en el video, lo vamos a tener en... Ahora sí, en caso de que no se escuche bien en el video, lo vamos a tener en audio. Este aparatito, por dicha, aguanta bastante. Vean, ya que nosotros el año pasado vimos el proceso de imperialismo, guerras, y llegamos a esta Guerra Fría, entonces vamos a hacer un repaso general. Esa materia, ya algunos incluso un día de estos recibieron una clase de eso, pero no importa, lo vamos a iniciar porque las demás secciones, la 11.2, la 11.3, la 11.4, la 11.5, ocupan también el repaso. Entonces vamos a trabajarlo así. Si ustedes gustan, ¿sí? ¿Va de recreo? No, a las 9, terminamos a las 9, son las 7 y de hecho son las 7:40 ya. Entonces tenemos hora y media para trabajar, porque eso es como lo que ustedes van a aguantar en realidad. ¿Está bien? Ahora, recuerden que tienen muchas películas y muchos videos para ver, ¿verdad? Tienen muchos documentales para ver. Yo quería saber quiénes de ustedes han estado viendo documentales. No son muchos. ¿Y por qué no, Helen? No ha tenido tiempo. Dios mío, ok. Yo no tengo plan, profe, entonces no puedo ver, yo soy pobre. Yo trabajo con él. No, pero en alguna biblioteca sí pueden ver. Digamos, busquen alguna estrategia. Aquí en el colegio hay internet también, lo pueden ver en la... ¿Ah? Sí, claro, o sea, los que nosotros hemos visto y ya los que vieron el año pasado. ¿Nunca has visto? Bueno, está bien. Bueno, chicos, no perdamos tiempo. Entonces, vean, vamos a trabajar lo que es imperialismo. Hola, buenos días. Vamos a trabajar imperialismo y vamos a ver cómo ese imperialismo afecta en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, incluso en la Guerra Fría, ¿ok? Entonces van a prestar atención. Ahorita lo que tienen que hacer es poner atención. Si ustedes gustan pueden tomar notas o así, pero básicamente lo que yo quiero es que me escuchen. Esto es la base para que ustedes puedan después estudiar en sus casas. ¿Estamos? Jamie, vos que acabas de llegar, buenos días. Amor, vamos a hacer un repaso similar al que hicimos la semana pasada, porque como hoy empezamos oficialmente los centros, entonces necesitamos hacerlo de esta manera. ¿Okay? Bueno, entonces, la semana pasada, no voy a empezar con la pasada. Voy a correr un poquito aquí la cámara. Ay, yo sí de acuerdo. Ya, sí. ¿Qué? Recordemos esta palabra. Esta palabra es el origen de todos los problemas que tenemos actualmente. Recuerden que la palabra imperialismo viene de la palabra imperio, ¿verdad? ¿Y qué significa imperio? Poder, eso, dominio. Dominio sobre otros. Los seres humanos generalmente hemos deseado tener poder sobre otros, sea entre nuestro círculo de amigos, sea en el barrio, sea en la familia, siempre alguien manda. O sea, siempre los seres humanos vamos a tratar de tener el control. Entonces, a nivel de repúblicas, a nivel de naciones, no va a ser diferente. Siempre va a haber alguien que va a tratar de dominar a otros. Ahora, ¿por qué nos interesa para bachillerato el imperialismo? No solo porque nos entra, sino que necesitamos saber o comprender por qué el mundo está como está actualmente. O sea, este montón de guerras que nos rodean, las circunstancias que están pasando en Nicaragua, las circunstancias que están pasando hoy en Costa Rica, las cosas que están pasando en todo el mundo, tienen que ver con que alguien quiere dominar y con alguien que no se quiere dejar dominar, ¿verdad? Entonces, la palabra imperialismo, aquí estamos mal,
porque los de la grabación van a ver las palabras al revés. Bueno, pero es imperialismo. Sino que lo vayan haciendo de una vez. Eso sí no lo había tomado en cuenta. Sí, es que se ve como un espejo. Entonces se ve la letra al revés. Bueno, la palabra imperialismo es la que va a dominar toda la historia del siglo XX que nos interesa a nosotros. Bien, ¿por qué? Porque está relacionada completamente con la Primera y con la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿alguien me puede hablar un poquito del imperialismo del siglo, nada más así como para tocarlo, del siglo XIX? ¿Quién es el protagonista? ¿Quién es el que trata de tomar imperio, poder o dominio sobre otros? Los países europeos. ¿Cuáles países europeos? Ok, tenemos países europeos que quieren expandirse. No es suficiente para ellos el espacio que tienen. Entonces ellos quieren expandirse y dominar. Entre ellos, como Cherry estaba diciendo, Rusia, ¿quién más? Inglaterra, Francia, España, Alemania, Austria-Hungría, en ese tiempo se llamaba así, Austria-Hungría, Bélgica, excelente. Todos estos países van a incidir, su presencia en otros lugares dominados van a incidir en circunstancias y conflictos en el futuro en sus colonias. Por ejemplo, solo para dar un ejemplo, Bélgica. Los belgas toman un territorio africano durante muchos años. Más o menos en los años 60, el territorio que hoy se llama Ruanda. Hay un país llamado Ruanda en África. Ruanda era territorio de los belgas. Los belgas colonizaron Ruanda, la sometieron, todo, hicieron muchas cosas que dejó cicatrices en Ruanda. En 1990 hubo un genocidio entre los mismos ruandeses. Se mataron a punta de machetazos. 1,5 millones de ruandeses muertos en los años 90. A causa de conflictos que se habían dado desde que los belgas estaban ahí. Es horrible, ¿verdad? De hecho hay una película que se llama Hotel Ruanda que seguramente les voy a decir que vean, para que vean, o sea, cómo el imperialismo, aunque ya no esté presente a nivel político, deja sus secuelas todavía hasta el presente. ¿Ok? Ese es solo un ejemplo. Yo me imagino que tal vez no habían escuchado de ese conflicto. Eso no lo vimos el año pasado, no nos dio chance. Pero vean, es solamente un ejemplo. Y casi nunca hablamos de Bélgica como colonizador. Ahora, de estos que sí hemos escuchado mucho, todas las consecuencias llegan hasta el día de hoy. Recuerden que imperialismo es poder y dominio a nivel político, a nivel económico, a nivel territorial, a nivel cultural, es decir, las costumbres, a nivel mental. ¿Qué ejemplo habíamos dado el jueves pasado de imperialismo a nivel mental? Algo habíamos hablado de eso. ¿Algunos se acuerdan? Que nosotros estábamos... Fabi, ¿usted se acuerda? No se acuerda. Habíamos hablado que a nivel mental nosotros estamos convencidos de que el europeo es mejor que nosotros. Que el blanco es más bonito y que es mejor, que es más inteligente, que es más desarrollado, que es superior en todo sentido. Y todo eso corresponde, ¿verdad?, a la idea que nos metieron en todo el proceso colonial de que aquellos eran mejor que nosotros. Y también, para ver cómo estamos con el tiempo, y también vimos cómo parte de la grandeza, de la riqueza que van a tener estas naciones en el siglo XIX es producto del robo. Claro,
Si España le robaba casi toda América, ¿cómo no iba a ser rica? Si fueron toneladas de oro las que se llevaron de África, ¿cómo se llama? De Asia, de América, ¿cómo estas naciones no van a ser ricas si habían robado muchísimo? Tiene todo el sentido, ¿me explico? Chicos, ¿vamos bien? Ahora, en el siglo XIX sigue este proceso imperialista, o sea, estas naciones se han dedicado a lo largo de 500 años, desde la llegada de Cristóbal Colón a América, se encargan de deshilachar América, pero ya habían estado saqueando África y ya habían estado saqueando Asia. Ahora, cuando a ellos se les acabó el mundo por dominar, ¿qué hicieron? Robarse entre ellos. Habíamos dado un ejemplo la semana pasada. Ustedes van a una fiesta de cumpleaños, hay una piñata, ¿ok? Y la piñata se reventó. Piensen en los confites y los chocolates más ricos, ¿verdad? Todo el mundo se tiró al suelo y empezó a agarrar como locos. ¿Qué pasa cuando ya todo el mundo tiene sus confites? Le quita al otro, ¿verdad? Ok, eso es robar, ¿verdad? No. Ok. Bueno, es lo mismo. Para el siglo XIX el mundo prácticamente se le había acabado, la conquista del mundo se había acabado. Todos estos territorios, todos estos países o naciones en aquel momento habían dominado todos los territorios y llega un momento en el cual se les acabó. Entonces lo que voy a tratar de hacer es robarle al otro que está acá. Entonces empiezan una serie de rivalidades porque Inglaterra no puede confiar en Francia, Rusia no puede confiar en España, me explico, no pueden confiarse entre ellos. De hecho, España para este momento ya está eliminada porque Inglaterra ya le había robado todo, un montón de riquezas que España tenía, ya las había perdido. ¿Me estoy explicando? Porque Inglaterra le había robado mucho. Ahora, Inglaterra es de los países que más roban gracias a la piratería. ¿Se acuerdan de las películas de los piratas del Caribe? ¿Qué hacen los piratas? ¿Qué hacen los piratas? Roban en el mar. Ok, y resulta que Inglaterra, si el pirata inglés le robaba a un barco español, estaba bien, no hay ningún problema. Entonces los piratas roban y roban y roban. Ya después a Inglaterra se le devuelve el mar porque sus mismos piratas empiezan a robarle a la corona inglesa. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a través de la piratería roban muchísimo. Ahora, Inglaterra se hizo el imperio más grande, se hizo el imperio más fuerte. Cuando llegamos al siglo XIX, que estamos hablando de 1800, Inglaterra era el esplendor de Europa en riqueza. Todo robado, ¿verdad? Ahora, habían otras naciones que también habían crecido muchísimo, que se habían hecho muy ricas. Entre ellas vamos a tener Alemania. ¿Vamos bien hasta ahorita, chiquillos? Sí. Ok. Resulta que a Inglaterra no le gusta para nada que Alemania esté creciendo tanto. Alemania se convierte en una amenaza. Entonces, ¿qué sucede? Que Inglaterra empieza a congraciarse con Francia y con Rusia. Entonces se dan las alianzas. Yo me alío, tal vez no me cae muy bien, pero yo me alío porque tengo otro que me cae normal, ¿verdad? Que es Alemania. Entonces tenemos a Rusia, a Inglaterra, tengo a Francia, los tengo como son unos aliados. Y por otro lado tengo a Alemania, a Italia, muy bien, chévere, Italia, y tengo a Austria-Hungría. Tengo a Austria-Hungría. Aquí tenemos dos grupos de aliados que van a hacer el siguiente pacto. Si alguien se mete con Rusia, Inglaterra y Francia se meten a defender. Igual con los otros tres, ¿verdad? Cualquiera que se toque entre ellos, entonces
los otros van a responder. Ahora, Alemania también hace un pacto con los otros dos países. Si alguien les quiere hacer daño a alguno de esos tres, los otros dos se meten a responder. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Okay. Entonces, ¿qué sucede? Que la tensión cada vez está más al máximo, ¿verdad? Cada vez quiero yo quitarle colonias al otro, cada vez yo quiero ver de qué manera me le paso por encima al otro y le quito, ¿verdad? De hecho, antes de que se dé la Primera Guerra Mundial, años antes, entre Alemania y Francia había una guerra. Y Francia le había quitado unos territorios a Alemania. Entonces, había mucha tensión, mucho problema antes de la Primera Guerra Mundial. Ahora, en 1914, empezando apenas el siglo XX, en 1914 se da una situación muy particular. Resulta que el Imperio Austrohúngaro, porque todos estos países tenían colonias. ¿Qué son colonias? Las colonias son territorios que yo domino. Entonces, por ejemplo, Inglaterra tenía, por ejemplo, la India, Birmania, entre un montón de países africanos. Esos dos que les mencioné antes son asiáticos. Pero, por ejemplo, Inglaterra tenía dominado gran parte de África. Alemania también tenía colonias. Francia también tenía colonias. Resulta que Austria-Hungría tenía una colonia que se llamaba Serbia, se llama Serbia de hecho. Serbia está en la península de los Balcanes. Si vemos aquí el mapa, bueno, no, hay un mapa de Europa bien grande, pero en el sur de Europa hay unos países muy pequeñitos. Uno se llama Serbia, otro se llama Bosnia, otro se llama Croacia. ¿Se acuerdan que Croacia ahora se hizo muy famosa en el mundial? ¿Ah? Bastante, ¿verdad? Ok, esos países pequeñitos europeos no eran muy poderosos, entonces más bien se habían convertido en colonias. ¿Me están siguiendo, chiquillos? Bueno, resulta que Austria-Hungría tenía una colonia pequeñita al sur de Europa llamada Serbia. Resulta que un príncipe austriaco va a visitar su colonia. Obviamente, la gente que vive en la colonia no quiere a los austriacos porque los dominan, porque los explotan, porque ejercen ese tipo de dominio a la fuerza. Me faltó uno que es militar, que es importantísimo. Todo eso se hace a la fuerza, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Resulta que una persona, un serbio, es decir, una persona de esa nación, asesina al príncipe austriaco. Y eso es un broncón. Mataste a alguien de la familia real en la colonia dominada. ¿Me estoy explicando? Chicos, ¿vamos bien? Entonces, ¿qué sucede? Resulta que Austria-Hungría le dice a Serbia que quiere investigar el crimen, quiere saber quiénes son los autores intelectuales. Y Serbia le dice que no le quiere colaborar. Entonces Serbia le declara la guerra a su propia colonia. O sea, Austria le declara la guerra a su propia colonia que se llama Serbia. ¿Me estoy explicando? Y entonces va con todo el peso sobre Serbia. Y Rusia, que no tiene ver en el entierro, tiene un interés en Serbia. La ubicación territorial que tiene Serbia a Rusia le serviría mucho para poder tener acceso al mar Mediterráneo. Entonces Rusia ve ahí una oportunidad de tener una nueva colonia, haciéndose El Salvador, y cuando le gane a ellos, tener un acceso al mar Mediterráneo. ¿Me explico? Entonces Rusia dice, si es con Serbia, es conmigo. Entonces quedan directamente enfrentadas Austria-Hungría y Rusia. En ese momento se activan las alianzas. ¿Por qué? Porque si alguien va a meterse con Austria, Italia y Alemania van a responder. Y si alguien se mete con Rusia, Inglaterra y Francia van a responder. ¿Me estoy explicando? Las alianzas se activan. Y así es como empieza la Primera Guerra Mundial. Entonces, esta Primera Guerra Mundial se va a dar producto del imperialismo. Es una consecuencia del imperialismo. La tensión fue tanta que terminan agarrándose entre ellos. Y con ellos se llevan en balde a sus colonias.
porque sus colonias tenían que dar materia prima ¿cómo se llama?, para sostener la guerra, tenían que dar también soldados para la guerra, ¿me explico? Entonces, esta guerra fue desastrosa, porque abarca prácticamente todo el continente europeo, y sus consecuencias van a ser espantosas. De hecho, en su momento se le llamó la Gran Guerra. ¿Vamos bien hasta aquí, chiquillos? Ahora, ¿qué sucede después de eso? Vamos a pasarnos a la hora quizá. Ay, espérese. Vamos a pasarnos para acá. Vamos a ver cómo va la grabación. Tenemos 20 minutos de grabación. Son las 8:02. Tenemos una hora. Bien. ¿Qué tenemos después de esto? La Primera Guerra Mundial termina en 1918. ¿Se acuerdan quién perdió la guerra? Alemania, Italia y Austria-Hungría pierden la guerra. Los perdedores, principalmente Alemania. ¿Quién es el más contento de que Alemania haya perdido la guerra? Inglaterra, porque era el más fuerte. Inglaterra no quería competencia. Y entonces Inglaterra, Francia y Rusia, bueno, Rusia ya se había salido de la guerra, después vamos a ver por qué. Dice, tras de que perdieron, los vamos a hacer, pero así, carne molida, los vamos a destruir. Entonces, mediante el Tratado de Versalles, que fue el Tratado de Paz, es decir, cuando Alemania dice que se va a rendir, entonces tiene que firmar es como un contrato de paz, donde acepta los términos de la guerra, acepta los términos que le dicen los vencedores. Entonces, a ese papel, donde aceptan todo ese montón ¿cómo se llama?, de castigos, se le llama el Tratado de Versalles, porque fue un pacto firmado en la ciudad de Versalles. ¿Qué sucede? Que Alemania tiene que aceptar que por culpa de ellos se dio la guerra. Tiene que aceptar pagar un montón de dinero de indemnización de guerra a los países vencedores. A Alemania también se le pone la carga de, con ese dinero, reconstruir las ciudades destruidas en Europa. A Alemania se le obliga a dejar de ser un imperio. Todas sus colonias las pierde, es decir, todo lo que era el imperio alemán ya deja de existir. Deja de existir también la casa real alemana, es decir, la monarquía alemana deja de existir. Alemania pasa de ser un imperio que era bastante fuerte a un país simple, común, silvestre y sin nada. ¿Verdad? Y aparte de eso, le reducen su ejército, le obligan a que pase de un ejército grande y fuerte a un ejército minúsculo. Para esto, para Alemania es una gran humillación, esa es la palabra. Los alemanes se sienten completamente humillados, Heli. Los alemanes se sienten completamente humillados por esta situación y lo van a sentir muy en su corazón, ¿verdad? Va a ser una vergüenza mundial para Alemania verse en esa circunstancia, en una manera totalmente empobrecida. Y esto, con la humillación, viene el rencor. Aquel deseo de venganza, una venganza fiera, una venganza, se desea venganza y se desea volver a la dignidad. Ustedes saben cómo le llamó Hitler a unos cohetes superdestructivos que inventaron ellos durante la Segunda Guerra Mundial. Le llamaron los V1, V de venganza. Todavía en 1939, 1940, 1918 estaba completamente metido en la cabeza de los alemanes. Fuimos humillados y vamos a vengarnos por eso. ¿Vamos bien? Ahora, imaginen un país lleno de humillación y de rencor. Usted quiere venganza. Entonces, ¿usted a quién quiere en el poder?
Usted quiere en el poder a alguien que la reivindique, usted quiere en el poder a alguien que le dé de nuevamente dignidad al pueblo alemán. Entonces, en esas circunstancias que son tan confusas para el pueblo alemán, tan llenas de pobreza, tan llenas de desesperación económica, para los alemanes van a ocupar un líder fuerte. Valiente, que los haga crecer de nuevo. ¿Ok? Ustedes saben, no, pero para 1939 el tipo era algo terrible, ¿verdad? Ok, este líder fuerte, valiente, que le diera crecimiento a Alemania, tenía que ser alguien que pusiera orden, porque en Alemania se dio un caos también a nivel moral, a nivel de comportamiento de la gente. Entonces resulta que ahí, en medio de esa crisis, porque es en medio de la crisis, que la gente acepta lo que uno no tiene, que uno en sus 5 sentidos no acepta, pero la gente acepta al partido nazi. El partido nazi va a tener éxito en Alemania porque el pueblo está desesperado. Hay que tratar de verlo de esa manera, o hay que tratar de entenderlo de esa forma. Un pueblo humillado, un pueblo que está mal económicamente, un pueblo que ve la moral decaída en su sociedad, necesita que alguien ponga orden en la casa. ¿Ustedes no han escuchado eso en los últimos días? Que le dicen, alguien que ponga orden, que alguien que ponga mano firme, alguien que no se quede. Un pueblo desesperado va a pedir eso. Y resulta que el discurso de Hitler tenía todas esas características y la gente le decidió creer y la gente decidió votar por él y la gente lo puso en el poder. Él aprovechó lo que le da el pueblo alemán para agarrarlo todo. ¿Por qué? Porque él no quedó de dictador de una vez, sino que cuando se dan ciertas circunstancias en el gobierno, por ejemplo la muerte del primer ministro alemán, él abarca todos los poderes. Y ahí ya se conforma una dictadura militar sumamente estricta, xenofóbica, homofóbica y todos los fóbicos. ¿Vamos bien hasta aquí, chiquillos? ¿Vamos bien? Ahora, estoy hablando de este señor en 1933, porque él llega al poder en 1933. Pero eso es hasta 1939 cuando ya empieza la Segunda Guerra Mundial. Entonces esta la vamos a dejar ahí. ¿Okay? Vamos a irnos un poquito más para ver qué hago por aquí. Voy a correr la computadora. ¿Qué pasa? Ah, me ayuda para acá. Voy con el teléfono. Gracias. No, ahorita no lo voy a necesitar. Nada más que yo estoy viendo que sus vidas ven todo al revés. Espero que estén haciendo el esquema conmigo, chiquillos, los que están viendo esto en video. Vayan haciéndolo conmigo para que lo tengan derecho. Helen. Calmate. Bien. Estábamos aquí. Que vean ustedes. Estábamos aquí de 1914 a 1918. En 1918 termina la Primera Guerra Mundial. Pero antes de eso, justo aquí, necesito que me escuchen por favor. En 1917 pasa algo particularmente importante a nivel mundial. ¿Qué sucede en 1917? Esto lo vimos el año pasado. ¿Se puede batear? Sí, se puede batear. Exacto, muy bien. Voy a anotarlo acá y voy a desarrollarlo aquí para después leerlo, porque vean que estamos haciendo una línea de tiempo. Estamos hablando de imperialismo, estamos hablando de las alianzas que se dan iniciando el siglo XIX. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial y fin de la Primera Guerra Mundial. Pero en medio de este periodo vamos a tener la Revolución Rusa. Ustedes me están siguiendo, ¿verdad?
Ok, ustedes dos toman distancia. Sí, sepárense, no se cojo, váyanse para allá, tomen distancia. Recuerden que no pueden estar hablando pues. Ok, vamos a ver, Revolución Rusa. ¿Alguien se acuerda por qué se da la Revolución Rusa? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que produce la Revolución Rusa? Los rusos, ¿quiénes son los? O sea, ¿a qué te referís cuando hablamos de los rusos? ¿Al pueblo o a los reyes? Al pueblo. El pueblo ruso, dice eso. El pueblo ruso no quiere participar. ¿Por qué no quieren participar en la Primera Guerra Mundial? Porque, imagínense ustedes. ¿Ah? No quieren pelear. ¿Por qué no quieren pelear? ¿En qué le afectaba al pueblo ruso, que Serbia estuviera en problemas con Austria-Hungría? Es que no era problema de ellos, por eso no querían participar. Exactamente. No tenía ninguna motivación. No había una motivación. No había una motivación real. El motivo por el cual Rusia entra en la Primera Guerra Mundial es porque al zar le pareció que era estratégico, que era importante para su reino, para tener acceso. Pero resulta que al ruso que vivía de la tierra, que lo habían obligado a irse, al ruso que tenía hambre, al ruso que sabía que sus cosechas se iban a perder, porque él no estaba en el campo recogiendo, el ruso que vivía en una circunstancia bien penosa, para el ruso no tenía ningún sentido estar en la Primera Guerra Mundial. Y la gente en Rusia veía cómo se iban aquel montón de soldados que en realidad eran campesinos. Esos campesinos tenían que estar trabajando en la tierra para recoger el alimento, para pasar el invierno, esos inviernos espantosos en Rusia. Y ellos veían como ese montón de campesinos se tenían que ir a pelear por una guerra que no tenía sentido para ellos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hace el pueblo ruso? Empieza a manifestarse, empieza a hacer, bueno, sí, vamos a hablar de manifestación. Y la manifestación, o el lema que vamos a usar en esa manifestación es pan y paz. Ellos quieren comida y quieren paz, ellos no quieren estar en guerra. ¿Okay? ¿Qué va a pensar cuando los rusos dicen que no quieren estar en la guerra? Los obliga. Porque él es el rey. Los obliga a estar ahí, de todas maneras, no le importa. Los obliga. Entonces, ¿qué pasa con la gente cuando él los sigue obligando? Se enoja más. Va a haber mucho enojo. Va a haber mucha indignación. La gente va a estar muy molesta. Porque le están obligando a estar en una guerra que no quiere estar, no quieren estar, no tiene ningún sentido, están perdiendo sus hijos, están perdiendo toda la gente a causa de la guerra. Y aparte de eso, no eran los hijos del zar los que estaban yendo a la guerra, eran los hijos del pueblo, no era la nobleza los que estaban yendo a la guerra. Generalmente pasa eso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya el pueblo está indignado, está obstinado de esto, las ideas comunistas, ¿se acuerdan del comunismo? Las ideas comunistas cobran sentido acá. Recuerden que las ideas comunistas hablaban acerca de la repartición equitativa de la riqueza, es decir, que la riqueza no podía estar concentrada en unas pocas manos, sino que tenía que haber para todos. Aparte de las circunstancias que vivía Rusia, los zares seguían viviendo la gran vida. Ellos tenían banquetes, tenían fiestas, vivían con montones de lujos, que para la época era algo inimaginable para el pueblo ruso. Mientras el pueblo ruso se moría de hambre, trabajaban como esclavos, porque de hecho todavía existía mucho de ese sistema de servidumbre, tener ¿cómo se llama?
ellos casi que le pertenecían al dueño de la tierra. Entonces, en medio de toda esta circunstancia, las ideas comunistas van a calar en el pueblo ruso y mucha gente va a creer y va a querer que cambie su realidad. Ya no quieren vivir esa situación, ya quieren vivir bien. Y resulta que las ideas comunistas prometen paz y prometen repartición de la riqueza por igual. Entonces se levanta el pueblo. O sea, ¿cuál va a ser la consecuencia? La sublevación. Es decir, la gente revienta el polerón. Y eso hace que el zar, en medio de un caos, el zar, como que él quiere seguir pensando que él es omnipotente y que nadie puede decirle nada. Pero llega a un punto de crisis tan fuerte en Rusia que al zar no le va a quedar otra más que abdicar. ¿Qué es abdicar? ¿Qué significa la palabra abdicar? Renunciar. Renunciar, excelente. Increíble, 300 años de dinastía Romanov se terminan porque el pueblo lo obliga a renunciar. Vean qué pésima gestión hacía el zar Nicolás II para obligar a un pueblo que estaba acostumbrado a ser prácticamente esclavo a sublevarse. O sea, porque los rusos estaban acostumbrados a vivir en la miseria. En eso sí no hay quite. Los rusos estaban acostumbrados a vivir muy mal. Pero la administración de los Romanov en ese momento va a ser tan re mala y va a tomar decisiones tan re malas que el pueblo que está obligado a ser, que está acostumbrado a vivir menguado, se subleva y le obliga a renunciar. Va a tomar el poder. Bueno, varias gente toman el poder, pero en último caso, el que toma el poder es Vladimir Lenin. ¿Quién es este señor? ¿Se acuerdan de este señor? Vladimir Lenin. Es el líder del Partido Comunista de Rusia. Porque el comunismo es el que va a liderar la revolución. Entonces, Vladimir Lenin va a tomar mucho del poder y empieza a hacer cambios. En Rusia, por ejemplo, hace una reforma agraria, inmediatamente se termina la guerra, los rusos deben de regresar a su patria. Entonces, esta circunstancia tan caótica que se produce en Rusia va a obligar en 1917 a abandonar la Primera Guerra Mundial. Lenin dijo, no, hasta aquí, nosotros no tenemos por qué participar en esto. Firmamos un tratado de paz, cedemos territorios a Alemania porque nos declaramos vencidos y sigue Alemania por su lado y nosotros seguimos con nuestra situación por otro lado. Y entonces en 1917 estos aliados pierden a Rusia en la Primera Guerra Mundial. ¿Vamos bien hasta aquí, chiquillos? Resulta que para Vladimir Lenin va a ser hay una piedra en el zapato, y esa piedra en el zapato es la existencia todavía de la familia real. Lenin no puede estar tranquilo, y estudios actuales han sacado esto a la luz. Lenin no puede estar tranquilo de que la familia real todavía exista, porque va a haber gente que todavía quiere la monarquía. Los cómplices, los nobles todavía quieren que exista monarquía, no quieren que se dé comunismo en Rusia. Entonces, se entiende que Lenin los manda a matar. O sea, ellos, a la familia del zar, la reubican en una casa, en un lugar de campo, y resulta que esa familia del zar de repente es asesinada. Hace unos años encontraron sus esqueletos, porque el régimen ruso, el régimen comunista, nunca quiso aceptar que los habían matado, que los habían asesinado, nada más, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que se supone, se entiende que Lenin es el que autoriza el asesinato de la familia real para quitarse ya la posibilidad de que vuelva la monarquía a Rusia. ¿Me estoy explicando? Sí. ¿Puedo borrar esto? Sí. Voy a borrar acá. ¿Qué hora es?
media hora. Mira, no todavía no terminamos. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, chicos? ¿Alguien tiene preguntas? ¿O alguna duda? ¿O alguien está quedando como perdido? No, la historia va bien. Yo necesito que ustedes se metan en la cabeza, ocupo que se metan en la cabeza, que todos los temas que estábamos viendo están estrechamente relacionados. Sin imperialismo no va a haber alianzas. Sin las alianzas no se va a activar una primera guerra mundial. Sin la primera guerra mundial no se va a dar la revolución rusa de 1917. Sin la revolución del 1917 no vamos a tener guerra fría, que la tenemos que ver más adelante. Y sin un perdedor y sin una humillación tan grande, no vamos a tener una segunda guerra mundial. Sin un perdedor como Alemania y sin una humillación tan grande, no vamos a tener una segunda guerra mundial. ¿Me explico? Entonces todo va completamente unido, concatenado, ¿ah? Todo va de la mano. Y eso llega hasta nosotros ahorita, ¿verdad? Porque todavía tenemos que seguir viendo hasta nosotros. Y muchos de los conflictos que vamos a ver después de que veamos China están completamente ligados a esas circunstancias. ¿Okay? Bien. En 1917 entonces se da la Revolución Rusa, pero de todas maneras Alemania pierde, se da el Tratado de Versalles, se da la obligación, el mejor, todo eso. Perfecto. Ahora, vamos para América. 1920. Todo lo que hemos estado hablando es de Europa. Vámonos para el continente americano. ¿Recuerdan quién fue el gran ganador de todo el desastre de la Primera Guerra Mundial? ¿Ah? Alemania, Inglaterra gana, pero Inglaterra tuvo muchísimas vacas, destruyeron parte de su territorio. Pero ¿quién fue el que ganó vivito y coleando? Estados Unidos. Estados Unidos, recuerden que también habían participado en la Primera Guerra Mundial. De hecho, se meten ese año. Cuando Rusia sale de la guerra, yo no sé si es antes o es después, pero Rusia saliendo de la guerra y Estados Unidos entrando a la guerra. Y la excusa que tiene es que los alemanes habían hundido un barco que era estadounidense. Estados Unidos decía que era neutral, pero le daba mucho abastecimiento a Inglaterra, le mandaba alimentos, le suplía las necesidades en medio de la guerra. Estados Unidos no se quería meter en la guerra, pero se dice que los alemanes hundieron un barco estadounidense y esa va a ser la excusa que va a tener Estados Unidos para meterse en la guerra. Entonces, Estados Unidos entra a la guerra y ayuda a desbaratar a Alemania. Ahora, ¿sí? ¿Eso es todo qué? Eso fue todo lo que expliqué. Pero digamos, lo que quiero es hacer una explicación general para que cuando ustedes estudien estén ubicados en qué está pasando. ¿Por qué? ¿Sentís que falta? Es un tema grandísimo, sí, pero no lo podemos desarrollar todo aquí. El año pasado sí lo vimos más, ¿verdad? Ahorita lo que estamos haciendo es un repaso. Ahora, recuerde que la Revolución Rusa, digamos, terminamos de hablar de la Revolución Rusa, pero que después tenemos que hablar de la Unión Soviética. Ajá, y eso es después, ¿verdad? Eso va a la par. Ok. Y es bueno que lo hablemos porque también es cierto, yo soy de la URSS. Algo que nos aporta Jamie y Angélica Murillo es que, ¿por qué se ríen? Es que es cierto, a partir de 1917 ya Rusia no se va a llamar Rusia, sino que se va a llamar Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y a partir de esto empieza un proceso imperialista por parte del comunismo.
¿Por qué imperialista? Chiquillos, pongan atención acá. ¿Por qué imperialista? Porque resulta que la URSS va a ir a hacer un dominio político, económico, territorial, cultural, mental y militar de los territorios que están a su alrededor. Y eso no es imperialismo. Puede ser una república comunista, pero de que estaba imponiendo todo su arsenal y toda su creencia en los demás países que tenía alrededor, es completamente cierto. Así que empieza también el proceso imperialista. Ahora, en 1924, voy a ponerlo aquí para que no se nos olvide, se muere Lenin. Lenin tuvo un derrame, algo así le pasó y se murió por causas naturales. Y toma el poder. Ahí entra Stalin. Hasta 1960 creo que se murió. Ojo, desde 1924 hasta casi 1960, o si no, tal vez un poquito más, va a estar Joseph Stalin. No se escribe así. Que no se llamaba Stalin, tenía otro nombre, pero Stalin era como el apodo, que era hombre de hierro. Durante todo este tiempo, Stalin va a tener una dictadura, esa la podemos llamar dictadura férrea, completa sobre el pueblo ruso. Es decir, el pueblo ruso deja las cadenas de los zares y va a verse agarrado con otras cadenas que van a ser las de este señor. ¿Okay? Así que no fue como que muy bueno el cambio, tampoco fue así como que muy el cambio. En algunas cosas sí, pero digamos sí hubo un sistema de terror bastante fuerte por parte de Stalin. Ahora desde que muere, hasta 1960 la dictadura. Sí, no, la dictadura continúa, pero él se muere en este año, más o menos en este año. Si alguien puede buscar por ahí en qué año se murió Stalin para poner la fecha correcta, pero digamos, durante todo ese periodo, 50, 60, yo creo que fue. Bueno, ok, ahora, esta es la historia de Rusia, es una historia paralela a lo que vamos a seguir viendo acá. ¿Me van siguiendo, chiquillos? No estoy haciendo mucho enredo. Bueno, vamos a ver. Volvamos al fin de la Primera Guerra Mundial. Para 1920, Estados Unidos es el gran ganador de la Primera Guerra Mundial. No sufrió desastres en su territorio, es decir, nadie le arrojó una bomba, no pasó nada en su territorio. Sí perdió muchos soldados, sí, eso sí perdió, pero no tantos como Inglaterra, Alemania, Francia y todos esos países. De 1953. En el 53 se murió Stalin. Ay, qué dicho, se murió antes. ¿Qué dice? Si se acuerdan de los videos que vimos en el tipo era malísimo. Era malísimo. ¿Cuánto tiempo estuvo en el poder? De acorréstele, del 53 al 24. Sí. De 1953 a 1924. ¿Por qué murió? Ah, sí, él se murió de un... Sí, la causa fue natural. De hecho, él se murió una noche y la gente se atrevió a abrir la puerta hasta el día siguiente, como en la tarde, porque le tenían tanto miedo que no se atrevían a abrir la puerta a ver qué era lo que había pasado con él. Y ya cuando lo encontraron estaba muertititito. Muertitito. Bueno, lo mataron a... Bueno, entonces, chicos, volvamos aquí a la historia paralela. Estados Unidos, porque nos interesa ver eso. Resulta que Estados Unidos, como va a ser el gran ganador, va a quedar con muchas cosas buenas para ellos, económicamente. Estados Unidos va a ser el que va a prestar plata a Europa para que se reconstruya. Entonces va a ser el principal prestamista. Ahora, Estados Unidos también va a ser el que va a tener sus industrias intactas. En Europa había existido una gran devastación después de la guerra, entonces muchas fábricas, muchas industrias habían quedado destruidas
la gente tenía primero que rehacer su vida antes de rehacer sus ciudades y todo, ¿verdad? Entonces Estados Unidos se convierte en el principal prestamista, da dinero para que esos países se reconstruyan. Aparte, Estados Unidos va a ser el que va a dar mucha materia prima y va a dar mucha, ¿cómo se llama? Mucho artículo industrial a Europa, que lo va a necesitar. Entonces, Estados Unidos va a rebosar de mucha bonanza económica, de una gran bonanza económica. Van a estar súper bien, van a ser años felices, dorados para los Estados Unidos. ¿Ok? En medio de toda esta alegría y dinero, va a haber mucha gente que va a ver como un negocio, ¿vale? Va a haber mucha gente que va a ver como un negocio el invertir en la bolsa. ¿Se acuerdan de eso? Ah, no le escucho bien, perdón. Del 29, o sea, 8 años. La gente, si ustedes se acuerdan, el año pasado les mandé un video y hablamos aquí en clase sobre la crisis del año 29, el crack de la bolsa de Nueva York. Resulta que después de todos estos años felices, la gente empieza a hacer todo lo posible por tener dinero fácil. Y el dinero fácil se veía mucho invirtiendo en la bolsa de valores. Usted invierte en la bolsa, por ejemplo, usted le invierte a tal empresa y si esa empresa gana mucho, usted gana mucho. ¿Me explico? Entonces, entre yo más le invierto, más me gano, ¿verdad? Pero esa especulación muchas veces era de papel y la gente incluso se hizo tan popular el invertir en la bolsa que la gente incluso pedía préstamos para invertir en la bolsa. Es como que usted pida préstamos para ganarse la lotería. Imagínense que ustedes empiezan a echarle dinero a los chances, ahora que es tan común eso. La gente empieza y resulta que Mario ganó 60,000 pesos. Uy, después Álvaro se ganó 100,000 pesos. Fabiola se ganó 50. ¿Qué creen ustedes que va a hacer Helen? ¿Va a comprar chances? Porque si Mario ganó y este ganó y ella ganó, yo también. Pero no gana nada. Y resulta que Fabi no, ¿cómo se llama? Helen no ganó nada. Ok, ¿qué es lo que sucede, chiquillos? Que la gente se alborota tanto. Helen, digamos que agarró de la beca. ¿Tenés beca? ¿No tenés beca? ¿No? Sí, ok. Helen agarró la plata de la beca y yo voy a meterla porque me voy a ganar un montón de plata. Usted sabe lo que es agarrar dinero, que son sus ahorros, o agarrar el dinero que usted agarró prestado para invertir en la bolsa. O sea, y los gringos estaban haciendo eso, ¿verdad? Llega un momento en el cual la especulación es tanta, o sea, el dinero es tan inflado, es tan de mentiras, que no aguanta. Y muchos de los principales inversores, al ver que viene una crisis, chicos, por favor, al ver que viene una crisis, entonces lo que van a hacer es sacar sus ganancias, sacar su dinero de la bolsa de valores y con ello se viene un colapso económico tremendo. En 1929 se da el crack de la bolsa. ¿A qué se refiere ese crack? Es cuando algo se quiebra. Cuando algo se quiebra es una crack. Eso fue lo que pasó, un quiebre en la bolsa de valores. Y eso fue un efecto dominó. Perdió usted, perdió el otro, perdió el otro, perdió el otro, perdió el otro, perdió el otro. Las empresas empiezan a quebrar. Cuando la gente quiebra, las empresas, empiezan a quebrar y se da un efecto dominó por todo Estados Unidos y por todo el mundo. Porque si Estados Unidos era la cúspide de la pirámide, si Estados Unidos era lo más alto que había en la pirámide económica y Estados Unidos se vino abajo, se trajo todo como una bola de nieve. Adivinen cuál fue uno de los países más afectados por esa super crisis que se dio a nivel mundial. Alemania, el perdedor de la guerra. Porque tras de que Alemania estaba mal, todavía le vino una ola de crisis encima.
Eso hace que la gente sienta peor la situación económica, eso hace que la gente sienta que necesita alguien que levante a Alemania. Y ahí es donde en 1933, qué vacilón. En 1929 se da el crack de la bolsa, en 1930 empieza la Gran Depresión y la gente en 1933 le da la oportunidad a Hitler para que tome el poder. Está completamente relacionado. La crisis económica va a ser una de las causas de que Hitler llegue al poder. Porque es el que tiene un discurso que dice lo que yo ocupo que diga. ¿Me estoy explicando? La crisis económica está completamente relacionada con el hecho de que Hitler llegue al poder. ¿Ok? Porque un pueblo desesperado, con hambre, moralmente caído, necesita a alguien que lo levante. Y el discurso de Hitler les pareció al pobre. ¿Vamos bien hasta aquí? Ustedes tienen un video que les puede ayudar muchísimo a profundizar en lo que es la crisis de 1929. Bueno, es el crack del 29 y toda la década del 30 al 40 es de recuperación de la crisis, ¿verdad? Pero durante ese periodo los estadounidenses van a ser por montones que no tienen trabajo, que se quedan sin casa, la gente con hambre, no tienen nada, ¿verdad? Y recuerden que esta crisis se da por sobreproducción. Recuerden que no es por escasez. Se produjo tanto que se pierde todo. ¿Por qué la SOA no está abierta? ¿Por qué la SOA del colegio ahorita no está abierta? ¿Ah? ¿No hay gente? Ok, y si yo les hubiera dicho a la gente de la SOA, los Vilas de Quinto van a venir y abren y preparan todas las cosas que normalmente preparan, ¿ustedes creen que hubieran ganado lo mismo? Hoy, jamás. Conmigo sí. Ahora me tengo. No, digamos, ustedes van a comprar, pero jamás tanto como ellos van a producir. Entonces no les es rentable. Entonces, Estados Unidos en este tiempo va a producir tanto, y que ese tanto va a perder valor. Recuerden que es por sobreproducción. Eso lo habíamos hablado el año pasado. ¿Ustedes se acuerdan de algo de eso que estamos hablando? No se acuerdan de nada. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, ahora vámonos para 1939. ¿Sabe la otra? Ya casi terminamos. ¿Perdón? Probablemente. Ok, chiquillos. Ahora, recuerden que todo este periodo es de crisis económica. Hay crisis mundial. Empieza en Estados Unidos, pero se extiende a todo el mundo. Y en medio de esas crisis vamos a tener el ascenso de Hitler al poder en Alemania. Y Hitler empieza un proceso de querer hacer grande Alemania otra vez. Y en ese proyecto de hacer grande Alemania, yo necesito volver a tener muchos territorios. Porque los alemanes somos tan grandes, tan fuertes y tan superiores que no nos basta con este territorio que tenemos. Nosotros necesitamos más y vamos a agarrar todo lo que necesitemos. Entonces Hitler empieza un proceso de expansión territorial. La historia dice que mientras Hitler empieza a invadir algunos territorios, porque se anexa Austria, toma también parte de Checoslovaquia, es decir, sus vecinos más próximos, Alemania empieza a agarrarlos antes de la guerra. Inglaterra y Francia ven a Alemania y le dicen: recuerde que habíamos quedado en que usted no puede invadir territorios, recuerde, no queremos recordarle de nuevo que si no se va a ver en conflicto con nosotros. Y le mandan a decir una y otra vez a Hitler que lo que está haciendo no es correcto. Pero resulta que a Hitler no le importa, porque él ya sabe, ya tiene un ejército nuevo, lo hace a escondidas,
hace montones de submarinos a escondidas, tiene mucho arsenal bélico a escondidas, ¿verdad? A partir del robo también, no vamos a creer que Alemania se levantó sola, no, le roba mucho a los territorios dominados, ¿verdad? Y entonces a Hitler no le va a importar. Ahora, otra cosa, Inglaterra, Francia, Europa en general quedó tan marcado por la Primera Guerra Mundial, fue tan espantosa la Primera Guerra Mundial que no querían volverla a repetir. ¿Me estoy explicando? Entonces ellos terminan, hasta lo último tratan de evitar esa guerra. En 1939 se da la gota que derrama el vaso, que es la invasión de Polonia por parte de Alemania. Hitler se queda pensando que nadie va a levantar un dedo por Polonia, no vale la pena. Entonces se mete en la llega, se mete a Polonia, inmediatamente Inglaterra y Francia le declaran la guerra. Y ahí empieza la Segunda Guerra Mundial. Ah, bueno, algo muy importante, para terminar ahorita, porque yo sé que ya están cansadillos. Antes de que Hitler tome la decisión de invadir Polonia, recordemos que está Alemania, Polonia y después sigue Rusia. Siguen otros territorios, pero después sigue Rusia. Y Polonia era un territorio deseado por Rusia, por Stalin. Estamos hablando de dos seres despiadados. Estamos hablando de Hitler y de Stalin. Profe, sí, ¿cómo está entre ellos dos? Está duro, ¿verdad? Yo creo que los dos son muy parecidos. Yo no sé quién le ganó a quién en matanza. Tal vez Stalin, porque Stalin duró más tiempo. Tal vez Stalin, porque sí, duró más tiempo. Pero bueno, eso, la historia lo juzgará. Pues, antes de que Hitler decida invadir Polonia, hace un pacto con Stalin. Un pacto de no agresión. Y por debajo de la mesa habían quedado de acuerdo en que Hitler agarraba una mitad de Polonia y la otra mitad de Polonia la agarraba Stalin. Se habían puesto de acuerdo para eso. Hitler había pasado años hablando pestes del comunismo. Se paseaban los comunistas en los judíos, eran la lacra de la sociedad, era una cochinada, era todo lo malo. Increíblemente, en 1939 le manda un mensaje de WhatsApp a Joseph Stalin y le dice: pongámonos de acuerdo, firmemos la paz y nos repartimos a Polonia entre los dos. Y Joseph Stalin acepta. Ellos aceptan, se ponen de acuerdo. Entonces, ya Alemania, sabiendo que nadie le va a hacer nada por la espalda, o sea, Stalin no le va a hacer nada, entonces tiene vía libre para poder invadir otros territorios, porque solo tiene que agarrarse con Inglaterra y con Francia, si fuera el caso. ¿Me explico? Entonces, en 1939, muy tranquilo, Hitler invade Polonia y así empieza la Segunda Guerra Mundial. Claro, esta Segunda Guerra Mundial fue espantosa, porque Hitler abarca no solo Polonia. Hitler va a invadir Francia, va a invadir Bélgica, va a invadir Holanda, Dinamarca, creo que Noruega, Grecia, prácticamente todo el continente europeo. Y va a tener la alianza de España, porque en ese momento en España va a haber un dictador muy terrible también llamado Francisco Franco, que Hitler le había ayudado a llegar al poder. Entonces España no va a representar ningún problema para Hitler, más bien es un aliado. Entonces todo lo que es Europa y la parte baja, de la parte norte de África, va a ser de Hitler durante mucho tiempo. ¿Me estoy explicando? Y ya después podemos ver en documentales qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Ustedes yo creo que ya han visto bastante de ella o se ve bastante de ella, ¿verdad? Entonces yo les diría que digamos, no entremos más como para no embotarlos más, pero la Segunda Guerra Mundial fue un desastre, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Hay alguna pregunta? No. Vamos a ver cómo quedó eso entonces.